Bien, está pendiente de esos ki, que puede que salgan en cualquier momento, no sabemos ni dónde está el rey su ki, no se siente en ningún lado, diría Zeus serio. Ahora que lo mencionas, es verdad, el ki del rey no lo siento por ningún lado, lo cual debe estar oculto en una dimensión, o su poder nos supera y está a una escala diferente de poder, diría Yato, el cual estaba serio ya que no sienten el ki de él ni de su hermana. No es eso, te recuerdo que ahora en este lugar soy uno de los más fuerte con Goku, pero ni yo siento su ki de estar en una dimensión diferente entrenando. Recuerda que se va a enfrentar a un verdadero monstruo en batalla, por lo cual tendrá muchas complicaciones, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Tienes razón, pero ¿qué importa eso? Debemos quitar el control de poder mental en ellas. Goku creo que puede hacer, diría Yato. Igual tú solo debes impactar el núcleo del poder, correcto. Hablamos que tienen un meridiano específico con el poder que las controla y ese debes impactar, diría Zeus serio. Sí, pero yo no poseo un ojo místico como tal para poder ver a través del ki interno de la guerrera, y cuando lo hago solo son unos pocos segundos, diría Yato serio. Bien, fusiona ese ojo místico que te ayudará durante la batalla, después dejará de funcionar ya que es un clon, pero te ayudará en la batalla, diría Zeus, cuando un ojo místico apareció en sus manos mientras tenía una pequeña sonrisa. Esto me tomará tiempo, me imagino, pero bien, empiezo ahora, diría Yato, el cual se puso en meditación, el cual comenzó a asimilar el poder del ojo en su poder ocular. Y una capa de poder fuerte lo rodeó para no ser interrumpido mientras hacía eso. Ahora en la batalla del guerrero más grande y temido por miles de seres, Goku recibió dos brutales golpes que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo los brutales golpes que iban a donde él mientras dio varios pasos hacia atrás mientras tenía una pequeña sonrisa. No eres para nada malo, pero a ver, dime cuánto tiempo te va a durar ese gran poder. Unos minutos o menos, diría Medusa con una pequeña sonrisa. Ella era aún más arrogante que antes por el poder que tenía. ¿Qué es lo que te pasa teniendo ese ojo místico? ¿Acaso no ves mis fuentes de poder, mi ki interno, mi red merinal, todo? ¿No eres capaz de hacer eso?, preguntó el guerrero viéndola con una pequeña sonrisa. Medusa, él tiene un punto, su poder es grande, no sabemos hasta qué punto porque no logramos ver su flujo interno al 100%, así que no es bueno confiarse ante este tipo, diría Tokuma serio ya que sabía que el guerrero era temido por algo. No tengas miedo, recuerda que fuimos entrenados con un propósito y es eliminarlo, y este gran poder no es gratis, y lo sabes, sufrimos por este poder, diría Medusa, la cual se volvía a poner en pose de combate con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Vaya tipo de ella ser terca y inútil, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad que de donde dio el paso se destruyó por completo por su gran velocidad. Deja unos minutos después entra, diría Medusa, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al no más choque de sus puños se generó una fuerte explosión que a su paso se destruye el doble de lo que se había destruido. De donde se empezaron a mover a unas descomunales velocidades, dándose fuertes golpes que cada golpe de ellos eran brutales. Teniendo grandes poderes, los dos adversarios podrían generar rupturas en el espacio y tiempo por sus grandes, poderosos y magnitudes de los golpes. Pero eso no les importaba a ellos, que cada segundo que pasaba su poder y fuerza física aumenta por cada impacto de sus puños. La intensa batalla estaba destruyendo todo a su paso por donde los dos guerreros se iban moviendo, dejan puro caos intenso por los brutales golpes. Goku a una velocidad pura sin dominio dio un golpe que por un lapso de segundos el mismo espacio y tiempo se detuvo por completo por el brutal golpe. Medusa no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión por el mero impacto. Infinito caos, diría Goku cuando lanzó miles de esferas de colores que cada uno tenía grandes poderes. Medusa comenzó a destruirla con esferas de rayo. En ese lugar se veía un hermoso paisaje de choques de poder, cada uno tenía grandes poderes hasta al final que se generó una inmensa explosión mientras los dos tenía una pequeña sonrisa porque sabían que esa batalla estaba siendo mejor que la que tuvieron antes. Nada mal, guerrero, demuestra más poder para que no sea muy aburrida la batalla, ¿o acaso no eres capaz de eso?, diría Medusa con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que dices tú? Mi poder no es nada, solo estoy disfrutando la batalla. Muy pocas veces tengo batallas así, pero tú solo serás una vil hormiga que elimine fácilmente y eso lo sabes perfectamente, diría Goku, el cual estaba viendo a su rival. ¿Qué tan seguro estás de esas estúpidas palabras? Para ver si eres capaz o solo eres algo que habla por hablar, diría Medusa. Espada corte de los demonios, muere, diría Tokuma cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad, pero cuando impactó solo impactó el suelo, que se generó una fuerte explosión. Goku a una gran velocidad le dio una brutal patada.
Tokuma no fue capaz de reaccionar a tiempo, que el fuerte golpe le dio de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. Goku no se detuvo ahí y le dejó ir un veloz puñetazo a una gran velocidad en toda la cara de su rival, que solo se escuchó el crujir de algunos huesos. Tokuma salió disparado hasta impactar donde estaba Medusa, mientras se ponía de pie y se limpiaba la sangre que salía de su nariz mientras serio. ¿Es en serio que débil eres, Tokuma? No te dejes humillar y no tengas miedo, él solo es palabra, su poder lo respalda, sí, pero si haces las cosas bien él sale perdiendo, y eso lo sabe, solo concéntrate bien y ganemos esta aburrida batalla, diría Medusa con una pequeña sonrisa. ¿Aburrida batalla? ¿Acaso tú estás bien o ese golpe que te di te dejó el cerebro en un lugar que no corresponde, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad y le había dado otro fuerte golpe que a su paso de tal velocidad a los segundos se vio el caos que generó. Medusa cuando se dio cuenta fue demasiado tarde, que recibió el brutal golpe de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por tal golpe. Tokuma se quedó sorprendido y por estar de boca abierta recibió un brutal golpe también por no hacer nada más que el estúpido. Ambos caen en el mismo lugar, que se generó una fuerte explosión. Veo que me pase esta vez, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa viendo donde había caído los dos guerreros. Ese maldito está jugando con nosotros, su poder nos supera por muchos por segundos, pero si luchamos de verdad pueda que no pase eso, diría Medusa, la cual se ponía de pie de nuevo con una pequeña sonrisa. Claro, lo que dijas, la que está haciendo todo y la estupidez más grande tú no, yo, diría Tokuma, el cual estaba serio. Deja de decir estupideces porque si mueres yo muero, aunque no hagas nada haces que se distraigas, diría Medusa, la cual se lanzó a una gran velocidad a donde el guerrero. Vaya, no sé si darte las gracias o destruirte ese bello rostro por hablar muchas estupidez, diría Tokuma en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Por lo que veo estos dos no se llevan en los más mínimo, pero bueno, eso no me importa ni me importará en la batalla, diría Goku, el cual esquivó un golpe el segundo, si lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Tridente del caos, lluvia infernal, diría Medusa, cuando lanzó fuertes rayos combinados con una intensa energía que solo eso tenía unos grandes poderes. Goku fue impactado por todo, que lo recibió de lleno, que en ese lugar se vio una inmensa explosión por todos los ataques y habilidades que recibió. Vaya, no creo que haya sido tan fácil eso, diría Medusa, la cual veía la inmensa explosión que se había generado por el ataque. ¿Quién sabe qué tal ese guerrero no es el perfecto que está escrito en la sagrada línea del tiempo y él solo sea un estúpido que se cree un dios, diría Tokuma con una pequeña sonrisa. Yo que no estaría tan confiado como dices porque todo sale mal al final hasta que no conoces o ves la muerte de frente no hablas, diría Goku detrás del guerrero cuando le clavó una descomunal velocidad. ¿Qué fue lo único que dijo Tokuma cuando salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto? Ahora tú, diría Goku cuando le dio un fuerte golpe a su rival a una gran velocidad, que el mismo espacio dimensional casi se destruye por la velocidad del guerrero. Medusa no fue capaz de ni verlo, que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar el suelo de nueva cuenta, pero a una descomunal velocidad se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Espero esta vez sea capaz de soportar mis golpes, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que iba destruyendo todo aún más. Dos veloces rayos se movían a unas grandes velocidades, dándose brutales golpes que cada uno eran muy intenso, que no eran capaz de verlos. Cada brutal golpe crean inmensas ondas de ki que destruyen todo a su paso. Las brutalidades de sus golpes eran muy intensos, que el caos se estaba viendo en ese lugar por la intensa batalla. Goku se dejó de juego y le clavó un brutal golpe a una descomunal velocidad a donde su rival, Medusa, no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una gran explosión, que la guerrera cayó casi inconsciente, pero su cerebro estaba mal por la descomunal velocidad que recibió el brutal golpe. Tokuma aprovechó eso y lanzó un brutal golpe a donde Goku. Vaya, ¿no crees que hacer eso es de un cobarde? Atacar cuando tu rival no está viendo, diría Goku, el cual le dejó ir un fuerte golpe que fue detenido por su rival. Jaja, ya me dejaré de hacer el débil y te demostraré quién es Tokuma, el rey de los demonios, diría el guerrero cuando le clavó un brutal golpe a una gran velocidad con una fuerza inmensa. Goku no fue capaz de ver lo que sí lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión y a una gran velocidad esquivó una espada de ki que iba a donde él.
¿Qué pasa acaso con una chica te haces el valiente, pero con un verdadero guerrero solo eres un chiste? Diría Tokuma, el cual lanzó miles de golpes en tan solo segundos. Goku los esquivó todo y a una gran velocidad le clavó un brutal golpe. Tokuma no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué eras lo que decías? Los únicos que no tocaré son niños, porque cada batalla se toma al rival por igual para no hacerlo sentir muy inferior a mí. Eso me da igual y eso tenlo claro, diría Goku, el cual se movió a una velocidad descomunal con un fuerte golpe. Este guerrero es muy poderoso, pero no creo que sea la gran cosa. Al final solo es alguien con un título de un ser poderoso, diría Tokuma, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión, que el sector donde estaban luchando se iba destruyendo aún más poder la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. De la destrucción, dos veloces rayos se empezaron a mover a unas grandes velocidades, dándose fuertes golpes. Cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que hacían sacudir ese gran planeta por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Dijo planeta porque Goku con su poder de la realidad cambió todo el ambiente a un gran planeta, pero igual había unas inmensas destrucciones por las intensas batallas que se estaba llevando a cabo. Los dos se movían a unas velocidades impresionantes, que nadie era capaz de verlos, que los brutales golpes destruyen todo lo que había a su paso, montañas, volcanes, todo era envuelto en caos por la intensa batalla que se estaba liberando por los dos guerreros. Tokuma lanzó un brutal golpe, pero él no se dio cuenta del golpe de su rival, que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión. Veo que el poder que estés ya se acabó, ¿o qué es lo que pasó? Diría Goku en burla, viendo dónde había caído el guerrero. No todo es perfecto como lo ves, y eso te lo demostraré, que esto aún no se termina, que esta batalla seguirá y el fin no llegará hasta que yo diga, diría Tokuma, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa, mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Aún no te rindes, eso es de admirar de usted, pero lástima que al final esta batalla no va a durar mucho, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con otro fuerte golpe. Goku en ningún momento estaba usando dominios, nada, puro fuerza bruta, y eso lo hace tan fuerte, y ahora si usar sus dominios los dos rivales ya sería historia cósmica, porque no serían nada más que escoria a la par del guerrero. En eso se retomó el fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe hacían temblar ese gran planeta. Pero Goku no entendía por qué el guerrero bueno, el rey de la oscuridad, no salía de su palacio, y eso le parecía extraño, pero no sentía ni el ki de su rival, eso lo hacía pensar muchas cosas. Los dos tenían una intensa batalla que se veía muy pareja en el fuerte intercambio de golpes, pero esa batalla se volvió un poco lenta de un segundo para otro cuando Goku tomó distancia del guerrero cuando cayó de golpe en el suelo por dos brutales golpes que había recibido. Creo que me pase esta vez, diría Goku, el cual veía eso serio, ya que pensó que lo había matado fácilmente por unos simples golpes. Al final del todo sí es un débil por lo que veo, diría Medusa, la cual ya se había recuperado, mientras su poder estaba en aumento hasta de golpe pasó al 50% de su gran poder, que hacía temblar ese gran planeta por su poder, mientras tenía una pequeña sonrisa. No fue eso, sino que él no tuvo oportunidad ante un rey como yo, y tú tendrás el mismo destino. No serás capaz de soportar una batalla a muerte conmigo, aunque liberes el 100% de tu poder. No serás capaz de darme un solo golpe, te lo dijo, porque mi poder trasciende lo que nunca entenderás, diría Goku, el cual estaba serio. Jaja, eso lo quiero ver, y a ver si no solo son palabras de un estúpido mono sin sentido, diría Medusa, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, lo dice una niña mimada que la reviven cada vez que la elimino permanente, pero bueno, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos al colisionar sus puños se generó una inmensa explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos dos eran brutales, que por donde iban pasado solo se iban generando puro caos por los brutales golpes de los dos. Por dos se movían creando grietas interdimensionales por el gran poder de los dos guerreros. Por donde se veía solo era un caos y sufrimiento se veía en ese gran planeta. Goku le estaba clavando miles de golpes en tan solo segundos, que cada simple segundo y golpe eran descomunales. Medusa tenía cientos de dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero eso no era un impedimento, que esquiva los fuertes golpes por más difícil que le sea, siempre lo hacía, y ella estaba consciente del gran poder del guerrero, pero ella también estaba consciente que ella era aún más poderosa que el Saiyajin según su lógica estúpida. Los dos guerreros tuvieron una fuerte batalla por unos cuantos minutos hasta que Medusa volvió a caer de golpe en el planeta por el fuerte golpe que había recibido.
Fin de los tiempos. Inmersión púrpura, diría Goku, el cual lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad. Flor del caos, diría Medusa, cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad, también que a su paso solo se iba generando un fuerte caos. Ambos ataques al impactar entre sí se generó una inmensa explosión por el brutal impacto, a la vez que se empezaron a crear fuertes vientos con unas fuertes presiones por los dos grandes poderes que estaban chocando. Ni uno se veía como ganador por más fuerte que fuera. Goku técnicamente no había usado el 100% de su capacidad en la técnica, ya que era la técnica imperfecta que había usado, pero él solo tenía una pequeña sonrisa. Medusa sí tenía más complicaciones, ya que ella sí había usado una gran cantidad de poder en ese ataque, y que estuviera perdiendo lentamente era muy frustrante, pero alguien con su arrogancia, pero al final todo ser cae fácilmente, por más arrogante o supremo que se siente, siempre será pisoteado por el mismo rey del infinito. Goku aumentó un poco más el poder de la técnica, que en ese lugar se vio una inmensa explosión que se generó al ambos ataques no soportar más que todo. A su paso se destruyó un cráter de grandes magnitudes, se había generado por la intensa explosión. Goku veía eso con una pequeña sonrisa, pero no sabía qué pasado al 100% con la guerrera. Él solo estaba esperando verla de nuevo o verla muerta, pero eso le daba igual. Al final quería matarla de nuevo, pero sabía que podría volver a una rata. No la matas tan fácil al final. Ya ganaste, o aún te falta, diría Yato mental al guerrero, ya que él estaba viendo todo y se estaba aburriendo. No, esto siento que no se acabe, que hay algo más que no logro ver, pero bueno, no te preocupes por eso, procura no ser atacado por sorpresa. Recuerda que hay dos diosas de la muerte y son temibles ahora, diría Goku serio. Ok, Zeus tiene una barrera del poder de él mismo, por lo cual no creo que atraviesen dicha barrera de poder. Al final nadie es más fuerte que él, diría Yato, el cual tenía una pequeña sonrisa. ¿Zeus? Pero si él no se metería en esta batalla, según recuerdo él está en su dimensión oscura y siento su ki en su dimensión. Yato, aléjate de él, diría Goku, pero él lo dijo muy tarde porque vio como Yato cayó inconsciente por un fuerte golpe en el cuello. Maldición, como no me pude dar cuenta más antes de eso, diría Goku, el cual atrapado por 4 cadenas del inframundo mientras tenía una mirada más fría que el mismo inframundo, solo su mirada pondría a temblar a miles. No creas que irás fácil, esta batalla conmigo no termina, ya es momento de que juegue en serio, diría Medusa, cuando su poder se duplicó aún más al ver que Tokuma entró en su cuerpo. Su poder era aún más grande. Maldición, Yato, hubiera hecho caso mejor a esperar a mis compañeros, pero esto no me detendrá a mí. El Saiyajin del infinito, unas malditas cadenas nunca van a lograr encerrar a una bestia infinita, diría Goku, cuando su poder oscuro fue liberado al 100%, que hacía sacudir ese gran planeta. Fuertes rayos no paraban de caer, que cada rayo destruye todas las cadenas. Fueron 1000 pedazos hechas por el gran poder del guerrero. Sus ojos verdes como la naturaleza misma veía seriamente a Medusa. Medusa en ese instante sintió un verdadero temor al verlo y saber que la muerte está enfrente de ella sin saber qué hacer, pero eso no le importó en lo mínimo, mientras se ponía en pose combate esperando lo peor que podía pasar. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que solo a un guerrero sin armadura y único le tiene miedo. ¿Los dos acaso aún causó tanto miedo? Y eso que no he demostrado el máximo poder, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al verlos. Maldición, porque tiemblo. ¿Qué es lo que me pasa? Porque mi cuerpo tiene miedo al verlo. Eso nunca me había pasado. Esto no debe ser así, diría Medusa, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Por lo que veo, este planeta está sumergido en una capa infinita que no dejarán que salga fácilmente. Todo parece que fue un vil trampa, pero bueno, ¿qué importa que aquí salgo con la cabeza de todos o con la mía entre las patas? Diría Goku, el cual le dio un descomunal golpe a su adversario, mientras le dejó ir una infinidad de golpes en tan solo segundos. Medusa solo sentía como su cuerpo estaba siendo destruido por los brutales golpes, que cada uno fue intenso hasta que cayó de golpe en el planeta, escupiendo sangre mientras se volvía a poner de pie. ¿Qué pasa? ¿Acaso mis golpes son tan fuertes que no eres capaz de verme? Diría Goku, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jajaja, ¿esos son tus mayores golpes? No me hagas reír, hasta un niño golpea más fuerte que tú, diría Medusa, la cual se ponía de pie mientras se volvió a lanzar a una descomunal velocidad con otro fuerte golpe, pero fue sometida como la primera vez por cientos de golpes en tan solo segundos, que ella no fue capaz de nada, ya que no fue capaz de ver los que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo. Vamos, dame más batalla, hazme sufrir en cada golpe, hazme sentir la muerte misma, a ver si eres capaz de hacerlo, porque si no lo haces yo te haré sentir que es vivir en el inframundo y eso no te gustará en nada, diría Goku con una pequeña sonrisa por lo que había dicho. Eso ya lo veremos si eres capaz de cumplir tus palabras, diría Medusa, la cual se ponía de pie limpiándose la sangre de su cara.
Jaja, ya ves dónde estás a mis pies, y estás hablando, no me hagas reír, solo eres una vil y simple mascota de los reinos, diría Goku, el cual se empezó a mover a unas grandes velocidades alrededor de la guerrera cuando le dejó ir un brutal golpe. Medusa esta vez fue capaz de esquivarlo, pero el siguiente no fue capaz de nada, que lo recibió de lleno, que salió disparada de nueva cuenta hasta impactar brutalmente el suelo de ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Tanta habladera de tu parte, y no eres capaz de ni tocarme, eso es lo más inútil que he visto y fracaso de tu parte, diría Goku, el cual veía donde había caído la guerrera, él solo tenía una pequeña sonrisa. Jaja, ¿que piensas que estoy al 100%? Te equivocas, aún no supero el 100% del más allá y lo sabes, diría Medusa, la cual tenía una pequeña sonrisa. No me digas que saben superar esa pequeña barrera que tienen, jaja, es lo más gracioso que he escuchado, pero quiero ver a ver si son capaces de hacerlo, diría Goku, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras no quitaba el ojo del Yagami, ya que sabía que la vida del guerrero estaba bajo su control. Pero en eso el gran planeta empezó a temblar por la fuerte liberación del poder de la guerrera. Torbellinos eran liberados, fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate hasta hacer la liberación del poder, un porcentaje de 120% del poder máximo de la guerrera, lo que había logrado, pero todo gran poder tiene sus costos grandes. Vaya, con que ese es el máximo poder, no te voy a mentir, he visto y enfrentando a guerreras con el doble de poder que el tuyo, así que no me sorprende para nada eso, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un brutal golpe. Esto será interesante, a ver si me ganas, mugre guerrero, diría Medusa, la cual se movió a una gran velocidad con un brutal golpe también. Los dos, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso se iba destruyendo todo por el gran poder del impacto de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas brutales velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran catastróficos por las magnitudes de sus puños. Por todo ese gran planeta solo se veían dos veloces rayos que se iban impactando, fuertes golpes, que cada uno eran más fuerte que el siguiente. Rayos no paraban de caer en la zona de combate, la destrucción de ese planeta era inminente por la intensa batalla que se estaba librando. Goku se movía a unas velocidades impresionantes, dando brutales golpes que cada uno hacía sacudir todo por la magnitud. Medusa hacía lo mismo, pero con un resultado negativo, pero intentaba hacer más en la batalla, pero se le hacía más imposible seguirle el paso al guerrero, hasta que fue impactada por dos brutales golpes que salió disparada hasta impactar salvajemente el suelo, y cuando se ponía de pie solo vio una gran esfera de poder que iba a donde ella a una gran velocidad. Y en ese lugar solo se vio una gran explosión que a su paso solo se iba destruyendo todo, por lo que generó el inmenso ataque. Creo que esta vez me pase, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad donde estaba Yato para quitarlo de ese lugar, pero fue atrapado por unas cadenas del rayo y fue llevando donde la guerrera y recibió un brutal golpe que y seguido de una veloz patada, mientras con las cadenas lo impactó de un lado y del otro, y de otro veloz movimiento la clavó una daga de ki en el guerrero y seguido de otra brutal patada. Goku salió disparado por la última patada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una gran explosión mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su rostro mientras se saca la daga de ki. Medusa no se detuvo, que a unas grandes velocidades empezó a darle fuertes golpes al guerrero, que cada fuerte golpe quedaba en puntos del cuerpo del guerrero. Goku no podía defenderse ya que la daga de ki le había paralizado el ki interno y estaba recibiendo golpes a diestra y siniestra sin oponerse, y de una veloz patada a una gran velocidad fue mando a estrellarse con una montaña de puras rocas, mientras de un fuerte estallido de poder quiso liberarse del poder que tenía en su cuerpo mientras se ponía de pie aún sin poder estar al 100%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no eres capaz de ver unos débiles golpes?, diría Medusa con una pequeña sonrisa, viendo el estado del cuerpo del guerrero. Maldición, cada golpe de ella me hace retumbar el cuerpo, esos golpes con rayo más poder oscuro lo hacen temidos, pero no siempre será así y eso lo verá solo, dejo que mi ki interno se estabilice, diría Goku, el cual estaba serio. Jajaja, el gran Saiyajin del infinito está a mis pies, y fácilmente, diría Medusa, la cual por hablar además recibió dos brutales golpes, que la estrellaron brutalmente en el suelo, que generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad detuvo un fuerte golpe que iba donde ella. Maldición, he perdido la fuerza en cada golpe. Esos golpes que me dio en mi red merinal fueron efectivos, pero no será un impedimento para el gran guerrero del infinito, que su poder trasciende de los cielos del infinito, diría Goku, el cual veía a la guerrera serio, mientras su aura oscura apareció mientras una mirada más fría que el espacio mostró el temor de Medusa.
que está logrando que su poder vuelva en sí. Debo ser la centera en mis siguientes golpes ahora que aún sigue torpe en el poder, diría Medusa, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo se generó un caos por el gran poder que tuvo al lanzarse a una gran velocidad. Goku, cuando la vino a haber recibido dos salvajes golpes de nuevo, que salió disparado hasta impactar el suelo de nuevo mientras se ponía de pie de nuevo, pero siendo tarde que una daga oscura lo perforó mientras intentó ponerse de pie, quitando la daga mientras su mirada fría haría a la guerrera. Vamos, ¿qué es lo que pasa? No me digas que no eres capaz de ver mis simples golpes, diría Medusa con una pequeña sonrisa. El brillo en los ojos del guerrero estaba desapareciendo y un ki frío sin sentimientos se hacía sentir. El poder del guerrero estaba aumentando cada maldito segundo que pasaba. El poder de él no dejaba de ser así. Todo a su paus se congeló por su poder. Su mirada era sin sentimientos, una mirada más fría que se había visto. La sonrisa del principio fue cambiada por un semblante más serio. Su poder ahora era diferente, parecía un muerto, por así decirlo. Imposible ese poder, esa aura, todo lo que genera con él es impresionante. No sé si podré ahora tocarlo con el viento del frío que me llegue. Siento que me congelo ahora. Si me acerco será mi fin, diría Medusa, la cual veía eso y no sabía qué hacer. Goku a una gran velocidad le dio un centenar de golpes en tan solo microsegundos, donde cada golpe iba rodeado de un poder más frío que el inframundo o cielo. Medusa en ese segundo sintió la mayor agonía que había podido haber sentido, hasta que de una veloz patada salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo, que generó una gran explosión. ¿Qué es lo que pasa contigo ahora? ¿No eres capaz de darme más batalla? ¿Acaso ese es todo el gran poder que has logrado? No me hagas reír, diría Goku, el cual daba pasos lentos a donde la guerrera. Este guerrero no es el Saiyajin del infinito, cada golpe, cada paso su mismo ki, no es el mismo que pasa aquí, diría Medusa, la cual estaba con temor por su vida porque no sabía que era capaz esa bestia. Jajaja, no, pues ahora soy la verdadera bestia que debía ser desde un principio, el guerrero más temido y respetado por todas las malditas ratas de las dimensiones, las cuales van a caer a mis pies como los seres repugnantes que son, diría Goku, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Creo que desperté el verdadero guerrero que nadie quiere ver, el ser que pone a temblar hasta el más fuerte con su poder. Esto será más complicado de lo que veo, diría Medusa, la cual fueron sus últimas palabras al ver un destello dorado impactarle fuertes golpes y decir: acá hay ancestral infinito caos. Y ella empezó a desaparecer en destellos dorados por todo ese gran planeta. Y Goku con poder mental levantó a el Yagami y lo ponía a la par de él mientras su mirada seguía igual su poder intenso. Por lo que veo necesitas ayuda, diría Arthur, el cual tenía una pequeña sonrisa viendo al guerrero. No lo creo, pero por lo que veo vienes por venganza, por lo que le hicieron al Yagami, diría Goku, el cual estaba serio. Claro, mi hermana no me perdonará si su hijo muere a manos de una estúpido como Vector, diría Arthur serio. Bueno, si tú lo dices, según se está muerta, solo le queda el padre, que es ese estúpido que tenemos con la cara del estúpido Zeus, diría Goku, el cual estaba serio. Lo sé, hasta yo caí en ese estúpido juego, pero ¿no crees que debemos ponerle fin a esta estúpida batalla?, diría Arthur, el cual tenía una pequeña sonrisa. Eso deberemos hacer, ponerle en su lugar a cada estúpido que intente ser superior al mismo Saiyajin del infinito, diría Goku con una sonrisa que daba más miedo que antes. Pero en eso 4 guerreros aparecieron enfrente de ellos desprendiendo unos grandes poderes y Goku ya sabían quiénes eran mientras la sonrisa desapareció. Por eso, ¿qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo terminará esta gran batalla? ¿Quién ganará, Goku o Vector? La guerra apenas inicia.